Bueno, esta historia me sucede a mí, en lo personal, con una persona que yo atendí. Esta persona tenía una funeraria, él tenía una funeraria, yo estaba trabajando en el estado de Guerrero. Y entonces me habla y me dicen que si podía ir a ver a un señor que estaba muy mal, que había tomado y estaba muy mal. Para no hacer tan larga la historia, me llevan las personas que yo visitaba en este municipio cerca de Chilpancingo, Guerrero, me llevan a ver a este señor. Y entonces en la casa estaban todos juntos y obviamente era una funeraria. Ellos tenían una funeraria en este poblado, era un pueblo chico. Y entonces agarro y le digo, bueno, pues ¿cuál es el problema? Y dice, no, mire, siéntese maestro, yo me dedico a lo esotérico, a lo espiritual. Y entonces me dice la esposa, no, es que dile lo que pasa. Y entonces, para eso sale él y me empieza a decir, mire, que le cuente a la señora. La señora, que estaba ahí sentada también ahí, tiene un bar. Y entonces el señor llegó y empezó a tomar. Pero desde que llegó decía, sírvele otra. Entonces tenían que servir 2 copas, 2 cervezas. Y pues eran 6, 7 cervezas que estaban llenas y las de él no estaban llenas. Ya se las había tomado. Y dice, pues si tú no quieres, yo sí. Y se las toma. Y él platicaba y platicaba con esta persona. Y entonces de ahí se salió, llega a su hogar y le dice a su esposa, no, pues sírvenos algo a desayunar con mi amigo. Le dice a su esposa, pues ¿cuál amigo? No, pues ¿cómo no lo estás viendo a mi amigo? Si aquí viene. Entonces él se sienta y entonces la señora dijo, no, pues está borracho, está mal, está loco. Así lo tomó. Y entonces en ese momento le sirve el vaso de licor y él se empieza a tomar, a seguir tomando, y ella le dijo, ya párale, ya no tomes, estás mal, mira, estás viendo cosas que no son. Dice la señora que cuando se acercó vio claramente cómo se movió la otra silla. Y entonces ya le dijo a él, gritando, ¿cómo? ¿Con quién vienes? ¿Qué traes? Digo, yo cuando llegué y me empezaron a platicar eso, se me hizo muy extraño porque era una funeraria, ¿no? Entonces dije, ay, o sea, realmente, pues dije, en una funeraria debe de haber muchos. Y hay muchos, existen muchas almas que están atoradas entre los dos mundos. Entonces, ya de ahí nace todo. Me mandan a traer porque entraron en desesperación y me conocían. Ya llegué yo, sentí el ambiente pesado, sentí el ambiente denso. Y ya me platicó el señor. Me dijo, mire, yo salí y me tomé una copa. Pasé a una pulquería, ellos le decían así, y me tomé otra copa. Y en eso me alcanzó una persona que me dijo que me conocía y me dijo mi nombre. Y entonces me empezó a acompañar y me dijo, no, te acompaño. Yo no tomo, pero te acompaño. Y empecé a caminar con él. Y la del bar pasó lo mismo. Dice que cuando le servía, de momento veía como que las botellas se medio movían. De ahí, ya terminando de tomar, se va para su casa y sucede lo mismo. Su esposa ve que se mueve de momento la silla. A lo que voy es que en esta historia no es la única. Yo tengo muchas historias y muchas anécdotas de vivencias. Pero sí puedo decir que el día que yo llegué a atenderlo, había una persona con él, muy pegada. Y puedo decir abiertamente que el alma se le pegó, porque precisamente fue alguien que fue velado en esa funeraria. Él lo arregló, él lo cuidó. Esta persona pues lo matan, fallece ya después. Me platicó bien el señor, que más o menos platicamos cómo era y lo que él había atendido, qué había pasado, por qué había llegado. Y entonces ya me explicó el señor, y ya fue cuando me dijo, es que yo lo atendí a esta persona, dice, y ahora lo recuerdo, ya cuando estaba más con sus cafés y todo.
Y ya platicando bien con él, ya me explicó que efectivamente había llegado pues una persona con arma blanca fallecido. Lo estuvo atendiendo. Atender para ellos es que lo limpian, lo lavan, lo peinan, y nadie llegó. Entonces, al no llegar, estuvo ahí 2 días y ya lo llevan a lo que le llaman ellos la fosa común, o lo que se le llama. Exactamente al otro día fue cuando el señor de por sí le gustaba pues mucho la jarra, le gustaba tomar. Siempre había atendido personas y nunca le había sucedido, a pesar de que es obvio que muchos lo habían seguido, pero él no los veía. Pero ese día, en especial, esta alma, pues decidió, yo creo, darle las gracias porque a lo que platica el Señor siempre fue muy amable y platicaba y le decía, yo lo acompaño. Y el Señor platica que ese día en especial había tenido un problema en su casa y iba a tomar y estaba muy, muy agresivo. O sea, estaba enojado, estaba alterado. Cuando llegó a su casa, pues se fue rápido. Otras veces duraba más tiempo, a veces hasta 1 o 2 días tomando. Y ya fue como me dijo, no, dice, tengo mucho que agradecerle a esta alma, porque yo platicando con él le dije, no es nada malo. Realmente no vine a hacer nada más que entablar una conversación entre usted, su familia, la señora del bar, que pues estaba espantada también, y explicarles que no era un alma agresiva. Y es de esas historias que dejan una pequeña huella y pues sí también un poco de escalofrío, porque por más entendemos muchos el mundo espiritual, pero bueno, ya cuando suceden este tipo de cosas, pues claro, la gente deja mucho escalofrío. A lo mejor yo estoy más acostumbrado a todo esto, pero la gente no. Y es una historia que data de algo real. Les puedo decir que es muy real. El mundo espiritual, ahí está. Las almas siempre se nos pegan de alguna forma para ayudarnos o a veces para otra cosa, de otra forma, para dañarnos. Pero la realidad es que el mundo espiritual ahí está. Y esta vez, este señor, alterado, enojado, salió, se fue a tomar, pero ahí andaba con un muerto. Lo acompañó ese muerto, estuvo con él ese muerto, y ese muerto se fue hasta que se le fueron a poner unas flores a donde lo enterraron, en su fosa. Tanto fue el agradecimiento que pidió que lo sacaran de la fosa y pidió que lo enterraran bien. Ya no supe más si realmente se le siguió apareciendo. Yo la verdad le di luz, le prendimos unas velas, le expusimos la luz. Pero es esas historias raras, cortas, que no tienen tanto sentido, pero sí es entender que a veces las personas que toman ven cosas y piensan que es fantasía, y no todo es fantasía. Los muertos, casi en su mayoría, unos son positivos, otros no. Pero siempre cuando la gente toma en exceso, pues muchas veces no están solos. A veces hay otros que se les antoja el alcohol, o se les antoja tomar, o simplemente quieren compañía. Y no nada más con los que toman. Yo creo que en general las almas siempre piden ayuda. Hay otras que lo hacen de otra forma, un poco más agresivo. Entonces hay que entender que el mundo espiritual ahí está, a un lado de nosotros. Las almas ahí están, nunca se van, a menos que se les abra el camino, se les dé luz y tomen su camino hacia la eternidad. Pero la mayoría de las personas siempre quieren esperar a sus seres queridos. En esta ocasión quise platicarlo porque pues, es como hay muchas de estas anécdotas, pero esta en especial fue rara. Una tarde rara en una funeraria donde hay muchos muertos y se le apareció un muerto al dueño. Pues bueno, ahí lo dejo para
ver qué opinan. Hasta la próxima.